Hola, ¿cómo están? Que Dios te bendiga. Muchas gracias a todos los que se están conectando y quiero saludar primeramente a nuestra amada Iglesia Reino del Cielo. Espero que puedan estar bien. Sabemos que son tiempos difíciles, pero confiamos en Dios, en lo que Dios está haciendo, en que Dios está cuidando de su pueblo. Y quiero invitarte que ahí en tu casa puedas invitar a tu familia, puedan estar alrededor de la televisión, de la computadora o el celular y que puedas hacer dos cosas: aquietar la mente, el corazón, predisponerte para poder escuchar un mensaje de fe, de esperanza y también poder llamar a otras personas ahí en tu casa, evitar las distracciones. Vamos a orar para poder reflexionar juntos en esta hermosa mañana. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente para poder reflexionar juntos en esta mañana y escuchar un mensaje de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Quisiera que podamos leer, que puedas leer conmigo Apocalipsis 2, 1 al 7. Iniciamos una nueva serie de 7 semanas que tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Una serie de esperanza y una serie de donde la revelación se da por medio de la palabra. Apocalipsis no significa más que otra cosa que revelación. Dios se da a conocer a la humanidad y Dios también se revela. Es algo que estaba debajo de un velo y ahora se da a conocer. Se corre el velo y podemos ver lo que pasará sobre el final de los tiempos. Hay mucha gente que tiene miedo sobre el Apocalipsis, que no quiere hablar de este tema porque siente que se trata sobre cosas del fin del mundo, del caos, tiene temor en su corazón, miedo. Y esto ha inspirado muchísimo en la literatura, el cine, la música, en los medios de comunicación. Sin embargo, el Apocalipsis es una historia de esperanza. Nos muestra ya un spoiler de lo que va a pasar, que al final el Señor gana la batalla, vuelve por su iglesia y son un tiempo de donde se definen muchas cosas. En Apocalipsis quisiera reflexionar 2, 1 a 7. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estas cartas que escribe Juan, ciertamente de lo que ve y de lo que escucha, y él escribe a los ángeles de estas iglesias. Probablemente cuando leemos ángel en el griego significa mensajero, se refiere a los ancianos o a los pastores que llevaban la palabra de Dios a estas iglesias. No es la idea de un ángel protector, sino que son personas físicas en realidad. Y esta iglesia que estaba en Éfeso, sabemos mucho sobre la iglesia de Éfeso. La carta de Pablo de los Efesios fue escrita con ellos justamente, y es una de las cartas más profundas de contenido bíblico y teológico, y los Efesios nos hablan mucho sobre el contenido de lo que es la iglesia, de cómo debe relacionarse la iglesia con Dios, con ellos mismos y para con el mundo, y de qué significa hacer iglesia. Y Pablo ciertamente había escrito esa carta a los Efesios, y ahora esta carta va a la iglesia de Éfeso, que estaba en Asia Menor. Eran tiempos difíciles ya para la iglesia. Y le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y él le dice el versículo 2 a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a otros que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muestra cómo era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era quizás la iglesia que todo pastor o que todo líder hubiese querido liderar o pastorear o estar al frente. Nos muestra 3 características: que la iglesia era una iglesia ciertamente
que trabajaba. Era una iglesia que hacía mucho. Y el Señor lo primero que le dice a la iglesia es: yo conozco tus obras. A reflexionar sobre esta verdad bíblica podemos ver que el Señor conoce lo que pasa en su iglesia. El Señor conoce lo que sucede detrás de cámara. El Señor conoce lo que pasa cuando nadie ve. El Señor conoce las penas, conoce los sacrificios, conoce lo que pasamos en los momentos difíciles y también en los momentos de alegría. Él le dijo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Y vemos una iglesia trabajadora, una iglesia que tenía un trabajo arduo, que tenía dedicación, sacrificio, tiempo, esmero, que empleaba de manera correcta todos los recursos que tenía y potenciaba para alcanzar los objetivos de la iglesia. Y él dice: y tu paciencia, que había soportado mucho aún en los momentos difíciles, y que no puede soportar a los malos. Había ciertamente personas que se levantaban enseñando varias cosas, que personas queriendo usurpar el poder de los apóstoles. Y él dice: muchos que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mucho se habla hoy sobre la sana doctrina y sobre los falsos maestros, sobre los falsos apóstoles, y parece que esto es un problema para la iglesia, pero la verdad es que esto no es nada nuevo. La iglesia que conoce la palabra de Dios no debe tener miedo de los falsos maestros, debe enfrentarlo. ¿Cómo podemos discernir nosotros las mentiras? Conociendo la verdad. Si nosotros conocemos la verdad, sabremos identificar cuando algo no es correcto y podamos diferenciar, podemos juzgar, podemos discernir. Esto la iglesia lo ha hecho a lo largo de su historia y seguirá pasando también en el futuro. Vendrán falsos maestros, vendrán falsos cristos, pero la iglesia podrá discernirlo. Todo argumento, decía Pablo, que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios será derrumbado. La palabra de Dios hoy sigue vigente, es poderosa, cambia vidas y va a derribar. La iglesia no debe tener miedo de estas personas. Y esta iglesia tenía esas cualidades, trabajaba, sufría, era paciente, discernía. Una iglesia realmente admirable, inclusive para nuestros tiempos. Y en el versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia, había aguantado estos momentos. El versículo también dice 3: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Un mensaje de ánimo a la iglesia. Y antes de entrar en toda la revelación apocalíptica y de ver del porvenir de los tiempos, Pablo dice, Juan da ánimo a la iglesia y él dice que debemos no desmayar. A la iglesia que se encuentra en cuarentena, que se encuentra encerrada en sus casas, no desmayen, tengan ánimo, tengan fe. Dios está obrando, Dios está en control, Dios se sigue moviendo y Dios sabe todo lo que aún sucede. Y también dice él en el versículo 4: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, una iglesia ejemplar, pero Juan les recalca esto: habían olvidado su primer amor. Y en esta mañana la escritura nos desafía a hacer lo siguiente, lo que dice en el versículo 5, que es la clave de este mensaje, que él dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Juan les lleva a recordar de dónde cayó la iglesia de Éfeso. Una iglesia que hace mucho, que trabaja, que sufre, que aguanta, que resiste, que persiste, que sigue trabajando, que sigue dando. Pero había olvidado su primer amor. Había olvidado el amor, que era lo más importante. En otras versiones también dice que se olvidaron de amarme a mí y amarse entre ustedes, que era el mandamiento que Jesús mismo había establecido.
que Él había dicho. Ya en el Antiguo Testamento habíamos hablado que lo más importante era amar al Señor por sobre todas las cosas, con toda la mente, con el corazón, con el alma, con todas las fuerzas. Y Jesús había dicho: por esto el mundo conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Y esta iglesia había hecho todo, había trabajado mucho, había sufrido, pero había dejado de amar. Yo no creo que esta gente en realidad no amaba al Señor. El problema es que empezó a priorizar esas cosas en vez del amor puro, sincero al Señor. Esto era lo más importante. Y Él le dice: recuerdan de dónde has caído. Vuelve a lo más importante. Y Él le dice: arrepiéntete. El mensaje de Juan a la iglesia de Éfeso es un llamado al arrepentimiento. El Señor conoce todo lo que hace su iglesia, pero dice: lo más importante es que vuelvan al primer amor. Yo creo que este es un mensaje actual, relevante y práctico para la iglesia que está en sus casas en medio de esta cuarentena. Quizás muchos estén identificados con este problema de la iglesia de Éfeso, que han servido en el ministerio muchos años, han crecido en una familia, en una cultura cristiana, han hecho todo lo que se concede como políticamente correcto. Sin embargo, sienten que su vida cristiana se reduce a guardar unas prácticas, a un conjunto de reglas religiosas. Perdieron la chispa, perdieron su relación con Dios, se alejaron del Señor. Muchos, como decimos nosotros, se apagaron. Y muchos están intentando que el ministerio, que las prédicas y que todas esas cosas reencaucen su vida, y le están atajando. Pero al quedarse ahí en la cuarentena, ciertamente es tiempo para descansar, para enfocarnos, para hacer otras cosas, pero también la cuarentena nos muestra nuestro dolor, nos muestra el pecado, nos muestra la condición real de nuestro corazón, nos muestra cómo realmente somos y en qué estado espiritual nos encontramos. Cuando nos quitan el ministerio, nos quitan las actividades, nos quitan las reuniones, ¿qué es lo que queda? Para muchas personas siguen siendo vivificados y pueden seguir haciendo iglesia, haciendo ministerio, experimentando al Señor. Pero otros que hace rato ya se apagaron, como decimos nosotros, se dan cuenta que ya no tenían nada. El Señor les dice: vuelvan a su primer amor. En el versículo 5 nos dice que debemos mirar de dónde hemos caído. Quiero animarte en esta mañana a reflexionar, que podamos mirar nuestra vida, mirar nuestro corazón, en qué estado nos encontramos hoy. Y si es necesario arrepentirnos, un cambio de vida, cambio de mentalidad, cambiar nuestro estilo de vida. ¿Cómo está la iglesia del Señor? La iglesia que debe ser esperanza, luz en un tiempo de pandemia, de crisis, donde todo el mundo está atrapado por la ansiedad, por la crisis, por el temor, por el pánico. La iglesia debe ser portadora de la paz divina y del mensaje del Evangelio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Juan les llama a ver dónde has caído, un diagnóstico, mirar, reflexionar, repensar eso, en qué situación nos encontramos, en poder arrepentirnos y volver a las primeras obras. Yo creo que este tiempo de cuarentena puede ser un paréntesis para tener una reingeniería de la iglesia, porque esto nos lleva a reflexionar sobre la esencia misma de la iglesia, que no es el edificio, que no son los equipamientos, que no son las reuniones de domingo, son las personas de una comunidad, de una familia, que son regeneradas, que aceptaron al Señor, que sirven al Señor, que somos parte del proyecto de Dios, que esperamos la venida del Señor y vivimos cada día en esta sociedad perdida para poder proclamar el Evangelio del Señor. Esto debe ser un tiempo de reflexión, de que podamos parar, reflexionar,
cambiar y volver a las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Amar al Señor. Lo más importante es nuestra relación con Dios. De ahí nace todo. Eso es lo que da vida a nuestro corazón, y como dice la Escritura en Proverbios, cuida tu corazón porque de ahí mana la vida. Eso es lo más importante. Ciertamente debemos reflexionar, volver al primer amor. Tanto servimos en la obra de Dios que olvidamos de amar al Señor, al Dios, al Padre, al Señor de la obra. Tanto hacemos por Dios y nos olvidamos que más bien es todo lo que Dios hace a través de nosotros. Debemos dejar todas las cuestiones secundarias y enfocarnos nuevamente en la esencia, en lo principal, que es nuestro relacionamiento con Dios. Y la iglesia no se trata de programas, solamente de proyectos, se trata de personas, de amar a las personas, de cuidar de las personas, de acompañar a las personas, de salvar vidas, de gente que perdió la esperanza hace mucho tiempo. Él dice: arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Le da una advertencia sobre lo que debe hacer. Y el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces obras de los nicolaitas, de los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas son un grupo de personas en el cual este pensamiento de tal Nicolás entró en la iglesia en aquel tiempo. Los nicolaitas pensaban que era correcto poner una jerarquía en las iglesias, y de acuerdo a la jerarquía, entonces los cargos más altos ocupaban las personas más espirituales, y los comunes, el creyente común o laico diríamos nosotros hoy, están más por debajo, y que Dios escucha más las oraciones de los más altos. Esto es un pensamiento incorrecto. La Biblia nos muestra que todas las personas somos iguales delante de Dios. Y una de las lecciones quizás que nos da también esta pandemia es que, sin importar el estándar social o económico que tenemos, la posición, todos somos iguales. Sin nada venimos y sin nada vamos a ir. Podemos tener diferentes estilos de vida, diferentes trasfondos, cultural, racial, pero delante de Dios todos valemos lo mismo. Y el plan para su iglesia es de comunidad. Dios no quiere que en su iglesia haya jerarquías. Necesitamos organizarnos, necesitamos definir cargos y funciones para poder cumplir mejor los objetivos de la iglesia. Pero los cargos no son jerarquías. Dios escucha la oración de los pastores y líderes, como también escucha de la misma manera la oración de niños, de ancianos. No hay otros más santos que otros. Delante del Señor todos tienen el mismo valor. Y los nicolaitas intentaban dividir la iglesia, jerarquizarlo, poniendo jerarquías. Y la iglesia de Éfeso se había enfrentado a eso, había aborrecido esto. Y nosotros debemos entender que el Señor aborrece esto. No pongamos etiquetas entre los que son de la iglesia y los que son del mundo. Recordemos que si nosotros conocemos al Señor es por gracia. Es porque estábamos perdidos y un día el Señor llegó a nuestra vida, nos cambió, nos dio vida eterna y una vida con propósito en Él. Todo tenemos por gracia. Es un regalo de parte de Dios. Los nicolaitas causaban mucho daño a la iglesia. Y los efesios intentaron combatir esto. Y el Señor le dijo: esto me agrada. Reflexionemos sobre la iglesia que somos. No poner jerarquías. Y a veces ponemos jerarquías de acuerdo a lo que uno produce, de acuerdo a lo que uno rinde en el ministerio, de acuerdo a lo que uno hace. Lo más importante para el Señor es que amemos a Él, que lo obedezcamos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos.
a esta iglesia que lo tenía todo, tenía un trabajo arduo, paciente, persistente, aguantaba en los momentos difíciles. Pero él dijo: has perdido tu primer amor. Vuelve hoy a lo más importante. Mira tu situación, la situación en que estás. Que la palabra de Dios pueda exponernos a la situación de nuestro corazón. Pueda hoy mostrarnos las cosas que debemos cambiar. Podamos arrepentirnos. Tener un deseo sincero de cambiar aquellas cosas en nuestra vida que deben cambiar. Y podamos volver a las primeras prácticas. A las primeras prácticas. Tenemos dos opciones: quedarnos así como estamos, y como decía Juan, que se le sería quitado a esta iglesia al candelero, iba a perder su importancia, iba a perder el impacto que estaba teniendo. De la misma manera nosotros, si no hacemos los cambios en este tiempo, quedaríamos al pensamiento de la sociedad moderna, de que cree que la iglesia no sirve para nada. Sin embargo, si nosotros hacemos este cambio, nos arrepentimos y volvemos a las primeras prácticas, a las que hacía la iglesia en Hechos, a ocuparse de la oración y de la lectura de la palabra, a conocer a Dios, que compartían y estaban con ellos, el partimiento del pan en las casas, que estaban pendientes unos de los otros, en un mismo espíritu. Una iglesia que era llena del Espíritu Santo y que proclamaba la palabra de Dios con sencillez, y se convertían multitudes y operaba el Señor a través de ellos. Milagros ocurrían, señales se desataban y la iglesia crecía, y el Señor mismo añadía cada día lo que iban a ser salvos, porque tenían una dependencia de Dios. Si la iglesia vuelve a las primeras prácticas, será una iglesia poderosa, que se mueve, una iglesia relevante, con impacto, que influya en la sociedad, y un crecimiento espiritual sorprendente en este tiempo. La palabra nos desafía a mirar en qué condiciones estamos hoy, a poder arrepentirnos y a poder volver a las primeras prácticas. Si estás escuchando este mensaje, quiero que analices hoy tu vida y mires de todo este tiempo que conoces al Señor, ¿cómo eras cuando recién conociste a Cristo? Disfrazamos a veces nuestra frialdad como si fuera madurez espiritual, pero que podamos recuperar hoy el gozo de nuestra salvación, ese fervor de que cuando compartíamos a otras personas sobre Jesús, que hablábamos de la palabra del Señor, que leíamos su palabra, que la estudiábamos, que tal vez no entendíamos muchas cosas, pero estábamos con una actitud de querer aprender. Y ahora muchos estamos a veces lejanos, apáticos. El Señor nos llama a arrepentirnos, a mirar, a reconocer nuestra situación, a arrepentirnos y volver a las primeras prácticas, porque un nuevo tiempo viene para su iglesia. Y también la iglesia debe dar paz y esperanza a un mundo perdido en este tiempo tan especial. Te invito a orar conmigo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que tu palabra nos desafíe y tu Espíritu Santo nos ayude a llevarla a la práctica. Te pedimos que tú nos ayudes como iglesia a volver a las primeras obras, a ver en dónde estamos hoy, a elegir cambiar, y con tu ayuda poder volver a las primeras prácticas, amarte a ti, que es lo más importante, amar a los demás y a no desmayar en medio de la aflicción. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que puedas tener este tiempo y aprovechar. Que Dios te bendiga. Te animo y nos vemos nuevamente el próximo domingo. Dios te bendiga.